En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos taller de periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador. Todos los días escuchamos que el mundo que conocemos ya no es el mismo. Tenemos más información y más tecnología que nunca, pero persisten las desigualdades sociales al tiempo que aumenta la temperatura del planeta y sentimos las consecuencias en nuestro entorno diario. El horizonte parece incierto, pero nosotros creemos que hay un gran poder de cambio en cada decisión que tomamos, en la forma como vivimos y las metas que perseguimos. En el Grupo Bancolombia estamos convencidos de que es posible un mejor futuro. Por eso, hoy renovamos nuestro compromiso para trabajar decididamente por un propósito común, que nos recuerde a los 30.000 empleados de la organización por qué nos levantamos todos los días. Promovemos desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos, impulsando que las cosas pasen con prosperidad, pensando siempre a largo plazo, para que podamos vivir con satisfacción y tranquilidad todos y nadie se quede por fuera. Bancolombia, Banismo, Banco Agrícola y BAM. Sabemos que aunque somos diferentes, tenemos mucho en común. Este propósito es nuestra razón de ser. Refleja eso que nos apasiona y lo que mejor sabemos hacer, reconociendo que lo que nos hace sentir orgullosos de hacer parte de esta organización es la convicción con que enfrentamos los retos de la sociedad. Nuestro propósito también habla de elevar juntos el bienestar de nuestros países con más y mejores oportunidades. Empleados, colaboradores, usuarios, clientes, accionistas. Todos, desde nuestro rol, podemos cambiar el mundo un paso a la vez, teniendo claro que un mismo propósito nos inspira a trabajar por el bienestar de todos. Nos sentimos orgullosos de decir que en el Grupo Bancolombia promovemos desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Te invitamos a conversar sobre cómo podemos seguir avanzando juntos en la ruta de la sostenibilidad, porque más importante que ganar el año es aprender. Más importante que los resultados es la forma en que los alcanzamos, comprometidos con el desarrollo armónico de la sociedad y trabajando para hacerlo mejor todos los días. Muy buenas, ¿qué tal todos? Soy John Lee Anderson, aquí en Río de Janeiro para la Fundación Gabo, para el Festival Gabo, en conversación con Jordi Esteva. Este es un esfuerzo para retomar una conversación que iniciamos el otro día y que nos salió mal por culpa mía. Andaba en un lugar precario de Río de Janeiro y no había suficiente internet y bueno, nos salió todo chusco. Y ahora estoy ya en mi hotel en Ipanema, un lugar un poco más cerca del asfalto en Río de Janeiro, pero creo que también está medio precario. En todo caso, espero que nos sale bien. No tenemos tanto tiempo como la vez pasada porque ando aquí trabajando, reporteando, pero espero que la mayoría de los que nos están acompañando estuvieron el otro día y entonces ya
ya participaron en lo que es un poco el preámbulo de esta tertulia con Jordi. Pero rápidamente quiero retomar un poco la presentación. Jordi, ¿me estás escuchando? Perfectamente, John. Bien, qué bien. Bueno, mira, otra vez, me da tremendo gusto estar aquí con Jordi, un creador y documentalista, gran viajero, escritor, fotógrafo catalán, que tiene una larga trayectoria explorando realidades remotas a lo que sería pues nuestra realidad moderna del metrópolis en países tan dispares como es Egipto, Marruecos, Costa Marfil, los mares de Arabia y la isla de Socotra. Y ahora último, pues, una región colombiana que para la mayoría de los colombianos podría ser tan distante como Costa Marfil. Y de hecho quizás tiene algo en común. Es decir, el Chocó, un lugar llamado Cabo Corrientes. Estaba viendo un filme que ha hecho Jordi hace poco. Quisiera que nos hable de eso. Es muy lindísimo. También es melancólico. Y aquí estamos con una gente que vive en una realidad, pero tan ajena a los representados en este spot publicitario que nos hicieron ver justo antes, una Colombia moderna, llena de rascacielos y gente alegre. No sé, me da la impresión de que el Chocó, esa parte de Colombia que tú vistes, Jordi, así como los demás lugares que tú has querido explorar en las últimas décadas, son oportunidades de ver el mundo antiguo, de un poco transitar la historia. El título de nuestra conversación es Estampas del Paraíso o algo así. No sé si estos son estampas del paraíso, pero son viajes o estampas, viñetas, vislumbramientos del mundo original, ¿no? ¿De eso se trata tu búsqueda? Cuéntanos un poquito, compártenos un poco tu concepción de lo que te inspira, lo que te motiva ir a estos sitios, por favor, Jordi. Sí. Bueno, a mí lo que me gusta, lo que me inspira, lo que busco es hablar con la gente mayor, ¿no? Porque son los depositarios de una sabiduría ancestral. Evidentemente estoy hablando de lugares, diríamos, remotos, como decías tú, tan distintos a la imagen que tiene Colombia, evidentemente, pero hay también zonas como puede ser el Golfo de Tuluá, pues que la realidad es totalmente distinta. Los problemas de alguien de Medellín no tienen absoluto nada que ver con los problemas que puede tener la gente en Virudó, en Nuquí, etcétera, en el Chocó, ¿no? Entonces, para mí el documental que he hecho sobre... Yo prefiero llamarle película, porque no es mi intención hacer un documental al uso, sino hacer algo más poético. Es decir, mi enfoque sería como antropológico, si quieres, o ir a investigar, hablar con los ancianos que me cuenten historias, con las mujeres, y luego ya con todo este material, crear una cosa nueva, distinta, ¿no? Pero me interesa mucho la poesía también, porque yo creo que la poesía también habla mucho de un lugar, o hay cosas que no se pueden expresar, o no es necesario decirlas tan directamente, sino que a través de la imagen también puedes hablar de ello, ¿no? Y entonces, para mí, esta película, Historia del Cabo Corrientes, fue muy importante y fue muy distinta, porque hasta entonces todas las tres películas que había hecho eran sobre trabajos previos, sobre investigaciones previas que había hecho yo anteriormente, ¿no? Como puede ser en Costa de Marfil, en la isla de Socotra, en Ghana también. Y entonces yo había empezado haciendo muchísimas fotografías, blanco y negro, después escribiendo, buscando la memoria y luego haciendo un documental. Entonces, como se gestó la idea esta,
fue gracias a Germán Pifano, que era un gran antropólogo y documentalista y amigo, sobre todo, colombiano de Cúcuta. Nos hicimos muy amigos, coincidimos en el Festival de Barranquilla, Festival del Cine de Autor, donde tuve la oportunidad pude mostrar Viaje al País de las Almas, Retorno de las Almas, perdón, sobre las experiencias de la región africana en Ghana y en Costa de Marfil. Y entonces Germán me dijo, me gustaría trabajar mucho contigo. Yo dije, pues yo, a mí más. ¿Y por qué no haces algo sobre Colombia? Y dije, bueno, porque me falta esta referencia, yo necesito que pase el tiempo en mi trabajo. No voy a buscar el tiempo que se ha perdido. Necesito también que actúe la memoria en lo que yo tengo acumulado en la cabeza, ¿no? Es muy difícil escribir sobre algo directo. Entonces yo le dije, bueno, me gustaría mucho hacer algo, pero yo no tengo ninguna información. No me gusta llegar a un sitio, empezar a molestar con una cámara, con dos compañeros ahí metiéndonos en las casas. Me gustaría que fuera algo un poco más preparado. Y entonces Germán hizo como un trabajo previo en la zona del Golfo de Tribugá, alrededor de Cabo Corrientes y en Virudó. Y entonces, bueno, pues un día me planté ahí con un mini equipo. Es decir, éramos tres, éramos los que venimos de fuera, ¿no? de España concretamente. Un sonidista, o sea, un ingeniero de sonido, y después el cámara. Porque para mí el sonido es muy importante, o sea, es como la mitad de la película o a veces más, ¿no? Y entonces, bueno, empezamos a hablar yo seguí un guión, seguí un esquema de los temas que me interesaban más, ¿no? La historia, por supuesto, los mitos, las preocupaciones de la gente, y sobre todo fui a buscar a la gente mayor, a los ancianos, a la gente ya un poco ya mayor, que me hablaran de lo que a ellos les intrigaba. Y sobre todo yo insistí mucho porque creo que a través de estos aspectos un poco, diríamos, como de espíritus o estas creencias de las que la gente o las generaciones nuevas no quieren saber nada, dicen que son mentiras, que son patrañas, que son embustes. A través de esto voy desilvanando el ovillo, ¿no? Y entonces puedo llegar un poco a captar a lo mejor suena pretencioso, el alma de la gente, ¿no? Y este fue el método que seguimos. Es decir, fue muy difícil porque la gente, a diferencia de Colombia, que la gente es muy expansiva, simpatiquísima, está ahí al ritmo y así, en Chocó era un poco difícil porque no me gusta hablar del Chocó porque el Chocó lo desconozco el gran distrito o la gran provincia, ¿no? Y lo que conozco es la zona de Tribugá, ¿no? Entonces ahí la gente ha sufrido mucho por circunstancias políticas, por la guerrilla, por los narcos, por los paramilitares, por el ejército. Y entonces es una gente muy desconfiada, porque como han recibido por todos lados, pues les cuesta mucho abrirse. Y al final, pues poco a poco, otra vez, ahí cada uno tiene que espabilarse como pueda. Finalmente, conseguí que la gente se fuera abriendo y fuera explicando, me fuera contando sus historias. Y de todo eso, de estas horas, cientos de horas, hice una edición y finalmente hice la película Historia de Cabo Corrientes, ¿no? con escenas también muy líricas, muy poéticas, para dividirlo en grandes bloques, pues con cosas que a mí siempre me han fascinado, los insectos, la naturaleza, porque aparte de las historias me gusta mostrar el hábitat, ¿no? Y si es de una manera poética, yo creo que incluso es mucho mejor que con una voz en off contando no se sabe qué. Uy, no te oigo. Sí, ahora sí. Bien, ahora sí. Sí. Bueno, solo una advertencia a los oyentes que todavía yo siento mucha interferencia técnica electrónica al lado mío. Espero que no les está complicando al escucharme allá. Jordi, no. ¿Está bien? Me oigo bien, se oyen unas cosas, pero te oigo bien. Qué frustrante. En todo caso, muy de acuerdo con que calificas
tus obras como películas y no como documentales. De hecho, le penetran a uno y uno queda con una sensación de casi vivir en el lugar o de soñar en el lugar. Tienen una manera de penetrar a uno que no tienen muchos documentales, diría yo. O sea, esto se lo digo como un reconocimiento a lo que vas logrando en tu obra, Jordi. Sí. No puedo sacar la cabeza en este filme de Cabo Corrientes, de dos hombres hablando y uno contando al otro lo que parece ser una especie de mito. Él lo conoce como historia. Habla de un tal Carlos V. Entonces, uno que fue perseguido y que trajo a los africanos, es decir, sus antepasados, en jaulas. Bueno, es una historia es la historia real, aparentemente contado a través de siglos de historia oral, ya mitificado, pero concebido de una forma que los repositorios de esa historia es una especie de mito de creación, pero a la misma vez utiliza el nombre, obviamente, del rey de España. Y uno no está seguro si está hablando de una especie de cimarrón, un rey cimarrón del local, un esclavo liberto que hizo la guerra contra los españoles, o el mismo Carlos V. Quizás no importa. Lo interesante es de que estás viendo a alguien, estás escuchando a alguien que así percibe el mundo. Y ahí mismo me siento que estoy viajando a un lugar que habita todos los siglos, el presente y el pasado. No estamos en un mall de Barranquilla, no estamos no sé, en el Museo Explorama de Medellín, por más bonito que sea. No estamos en la Plaza Bolívar de Bogotá, estamos en otro lugar que habitúa todos los siglos atrás hasta el siglo XV. Y es más, habitúa o vive y transmite África de los últimos siglos también. Es una forma de transitar el tiempo y espacio que encuentro que es muy eficaz y la verdad que da mucho. Y me gustaría, a partir de reconocer eso y comunicar eso, un poco plantear la pregunta en que creo que nos quedó colgando la vez pasada, que era, ¿para ti qué es explorar? O sea, es una pregunta que yo tengo siempre muy presente porque yo también soy muy nómada y he visto el mundo cambiar en mi vida. Siempre sentí un poco que nací en el siglo incorrecto, es decir, muy tarde, y he pasado la vida en búsqueda de el mundo auténtico, antes que empezó a ser monocromo o monotemático, o el mundo de consumo, o los lugares que desaparecen ante la llegada del mundo de consumo, que los frivolizan y convierten esas culturas auténticas, a veces muy duras, pero de todas maneras auténticas, con su historia oral, sus herencias, hasta míticas, en una cosa, en un fetiche turística casi, ¿no? Entonces, eso es como mi punto de vista y quería compartirlo contigo y preguntar, para ti, ¿qué es explorar hoy en día? ¿Qué es descubrir? ¿Y qué hay que descubrir en el mundo? Sí, bueno, por supuesto, la idea de explorar o descubrir no tiene nada que ver con la decimonónica inglesa de la Geographical Society, que descubrían y rebautizaban los lugares con los nombres de la reina y tal, con aquellos lugares que han tenido su nombre y no hacía falta que fuera el hombre blanco a descubrir nada, ¿no? Entonces, para mí, esta búsqueda de la memoria, de hecho, para mí explorar es buscar la memoria en estos tiempos que estamos viviendo ahora, ¿no? Y es lo que me ha interesado, buscar a estos ancianos que tienen muchas historias para contar, toda una literatura oral, también algunos con un
de las plantas, una farmacopea del bosque muy interesante. Todos unos conocimientos que son mal vistos o vistos por encima del hombro por la gente de sus mismos países, por la burguesía, diríamos, o por las clases medias de las capitales de sus países, ¿no? A mí a veces me preguntaban, ¿pero por qué vas a Tribuga? ¿O por qué vas a los oasis de Egipto? ¿O por qué vas a Socotra? Son lugares atrasados, la gente no tiene nada que ofrecerte, solo te explicarán embustes, tienen unas creencias muy, muy extrañas, muy primitivas. Y yo contestaba, no, eso no es cierto, eso no es cierto. O sea, son doctores tradicionales, son los depositarios de toda una cultura, de todo un acervo que va a desaparecer y esto hay que hacer algo para conservarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora me ha venido una cosa a la cabeza, que es que cuando estuve en Barranquilla con Germán, con mi amigo Germán Pifano, un poco preparando a ver cómo haríamos la película, etcétera, me invitaron a San Basilio de Palenque para pasar la película que había hecho en África allá, a unos chicos y unas chicas, a unos jóvenes, hombres y mujeres, que estaban muy interesados en el cine y en el documentalismo. Entonces, bueno, fue maravilloso. Yo creo que es la mejor sala de cine en la que he proyectado la película porque era un gallinero. Era un sitio que estaba lleno de gallinas y se proyectaba la película en una sábana cogida por unas pinzas de tender la ropa, ¿no? Y por ahí pasaban las gallinas entre las piernas de la gente, pero fue muy bonito. Y entonces todos querían saber qué tipo de cámara tenían que comprar, cómo podían aprender, qué es lo que tenían que hacer. Todas eran preguntas técnicas. Y yo les dije, mire, no, dice, ustedes están viviendo aquí en San Basilio, tienen a sus abuelas y a sus abuelos con historias maravillosas que contar que van a desaparecer. Esto, o sea, cada vez que se muera uno de sus viejitos, se les quema la biblioteca, ¿no? Como decía Amadou Hampâté-Bâ, el escritor o filósofo de Mali, africano, ¿no? Y entonces yo les dije, mire, olvídense de las técnicas, agarren el móvil, lo que sea, lo que tengan más a mano, vayan a sus viejos y por la noche que les cuenten historias, ustedes lo van a grabar todo. Da igual si está bien grabado o no, porque lo que importante es lo que le van a decir. Y si ustedes ahora empiezan a aprender la técnica cinematográfica, documentalística, lo que sea, cuando ya más o menos empiecen a dominar algo, a lo mejor su abuela se habrá muerto por ley de vida y se les habrá ido para siempre eso. Entonces dije, insistan en eso, ¿no? Y estuve muy contento, yo creo que convencí a alguno, no lo sé. Pero y respecto a lo que has dicho antes de Chocó, bueno, de Tribugá, insisto, me sorprendió mucho el castellano que utilizan. Es un castellano bellísimo y con palabras que yo a veces pensaba, ¿qué quiere decir esta palabra? Y por la noche se decía a Germán, oye Germán, ahora no me acuerdo, pero ¿qué quiere decir esto y lo otro? Y dicen, no tengo ni idea, eso solamente lo usan aquí, deben ser localismos. Entonces un día que yo las iba apuntando y un día que tenía una buena conexión, que era muy raro también, y pude meterme en internet, busqué todas esas palabras en la RAE, en el diccionario de la Real Academia Española, no sé qué, no sé cuántos. Y todas esas palabras existían, eran palabras totalmente correctas, lo que pasa que eran palabras que tanto en España como en Iberoamérica se habían dejado de utilizar a partir del 18 o del 19. Entonces esto me provocó. Y después también uno de los que participan en el documental, en la película, cuenta la historia de Girineldo, que se enamoró de la hija de un rey, de la infanta, una historia absolutamente castellana, española. Entonces pensé, estos señores, ¿cómo saben? Es un romance de esos muy antiguos, ¿no? Y eso me encontré que era muy interesante. Incluso una de las mujeres que salen al final, que cantan una canción sobre un pajarillo, dile que se calle, que su canto me lastima, no sé qué, no sé cuánto. Esto es una copla, existe también en el flamenco español. Y es una copla que yo creo que es de origen sefardí. Y existen las mismas palabras, lo que pasa es que hay interpretadas con otro ritmo totalmente distintas. Y entonces, eso es lo que me fascina mucho, este intercambio que hay a través de los siglos, del tiempo, que parece que todo esté como congelado,
y me interesó muchísimo. O sea, cuando oí esa canción se me pusieron el vello de punta, los pelos de punta, porque era realmente muy fuerte escuchar aquello por aquellas personas aparentemente tan distintas y en otro lugar, entre la selva y todo eso, ¿no? Y entonces lo encontré que era interesantísimo. Que sí, claro que sí, Jordi. Y creo que, o sea, ante estas escenas y estos testimoniantes de la historia, repositorios de otras historias truncadas, olvidadas, ya en algunos casos extintos, realmente tenemos una oportunidad valiosísima de recorrer el tiempo de una forma distinta, ¿no? Y el mundo mismo. No sé si tú, por conocer tanto África, también a lo mejor lo sabes o has estado, pero solo me han contado. Ahora se me ocurre mientras te escuché hablar de estas palabras que ya no se utilizan y la copla, ¿no? Todavía resguardada. En la isla de Sao Tomé, antiguo feudo portugués, colonia portuguesa en África, todos los años celebran, y es el único lugar aparentemente donde todavía es una especie de carnaval, pero no es carnaval como lo conocemos en América Latina o el Caribe, es reconstruyen con performance y disfraces la epopeya o la épica de Carlos Magno, pero es un ritual que era aparentemente muy conocida en la Edad Media en Europa y fue desapareciéndose hasta solo quedar en Sao Tomé y Príncipe. Entonces, todo el mundo en los pueblos tiene un rol, o sea, me entiende, uno el príncipe, la otra tal mujer, no sé qué, y personifican o encarnan estos personajes de la Edad Media, de Europa, de una Europa de hace 600 años que ya desapareció en una isla en las afueras de África. No, increíble. Y también me vino a la memoria una experiencia que tuve yo en Perú, en la Amazonía, la primera vez que yo adentré en la Amazonía en Perú, teniendo 20 años, o sea, hace tiempo, y estaba subiendo un río cerca de la frontera no marcada con Brasil. Y hice, no sé, estaba subiendo el río en una canoa y nos topamos con una canoa pequeña, con una mujer y niño indios, gente indígena adentro, y nos vieron y empezaron a gritar en pánico, llegaron a la orilla y se fueron. Entonces yo no sabía qué es lo que pasaba, pero repetían una palabra en voz alta una y otra vez y iban huyendo en terror por mi llegada. De hecho, y tenían un pequeño caserío, habían dejado todo y se habían huido a la selva. Bueno, luego me costó como 2 años para rastrear el significado de la palabra que gritaban una y otra vez, que se llamaba pistaco, pistaco. Y resultó, bueno, luego iba preguntando por Perú y esta palabra parecía ser como un diablo que llegaba a chupar el aceite de los cuerpos. Y era una especie de mito que cada vez que las culturas más autóctonas se sentían como quizás en peligro, amenaza por el mundo externo, como que volvía con fuerza esta creencia y en algunos casos iba desde el miedo, en el caso mío era miedo, se corrían, hasta la hostilidad. 2 años después ya no se podía subir ese río, atacaban con arco y flecha a cualquiera que subía. Bueno, yo no soy antropólogo ni supe muy bien cómo explicar todo este fenómeno, pero entendí eventualmente que al principio yo dije, ¿sería que hay petroleros, buscadores de petróleo que andan por acá y andan abusando de la gente indígena? Pero no, resultó, bueno, eso es lo que se cree, que es una herencia de tradición oral que tenía más de como 500 años de herencia, esta cosa de pistaco,
y su, digamos, la cuna de esa creencia o el origen de esa creencia tiene que ver con aparentes abusos cometidos por los conquistadores españoles en sus primeras expediciones a los indios en la selva, en que aparentemente mataron a algunos y redujeron sus cuerpos en fuego para utilizar la grasa a engrasar sus cañones, imagínate, y sus mosquetes. Y el terror era tanto que se había quedado como una historia de terror en la selva y, bueno, eventualmente entendido de otra forma, pero que en realidad servía como un escudo y una especie de atenuante ante cualquiera del mundo afuera que entraba. En fin, fascinante, ¿no? Sí. Estuve solo una vez en Chocó, no en el mismo lugar donde estabas tú, hace como 2 años. Me pasé varios días en un caserío de gente afrocolombianos, afrodescendientes, que habían recuperado sus tierras después de los masacres de los paramilitares en los años 90 y se habían vuelto a sus lugares y vivían un poco a la intemperie, todavía rodeados de paramilitares y intentando recuperar sus vidas. No fue nada fácil, pero como bien dices, eran gente muy curtida por los horrores de la vida hasta cierto punto, pero también muy valientes y empeñados en vivir en comunidad y vivir de la tierra como siempre lo habían hecho, ¿no? O sea, caló hondo esa experiencia. Yo no sé si estamos en una situación en que estuvimos hace unos días en que nos van entrando preguntas. ¿A ti te entran, Jordi? ¿Están entrando preguntas de la audiencia? No. ¿No? Ok. En comentarios. Sí. Por supuesto. Sí. Quizás podríamos pasar a compartir con la audiencia un poco, ¿no? Temo siempre de que se me va a caer el señal, así que en este afán quería avanzar quizás a la parte de preguntas. Sí, son saludos. Sí, no veo ninguna pregunta, veo que bueno. Sí. Está bien, bueno, mira, a lo mejor aparecen, ya sirve de mi comentario, pues incentivo a que mandan preguntas. Tenemos tiempo, quizás 10 o 15 minutos como máximo para eso. Pero aprovecho mientras tú lees, no sé si estás viendo, nada más para también recalcar que esta conversación con Jordi lo estamos haciendo, por supuesto, dentro de la pauta, dentro de la edición esta edición del Festival Gabo, pero también en aras y un poco como un incentivo a los oyentes y a los que nos están viendo a reflexionar sobre crónicas viajeras y a los que piensan que tienen una historia que colaborar. Y francamente diría que por favor vean la obra y lean y vean la obra de Jordi un poco para darse cuenta de que tenemos un norte a que aspirar en este género. A las crónicas viajeras, el concurso Michael Jacobs, que tiene un premio y que celebramos cada enero dentro de lo que es, por un lado, auspiciado por la Fundación y por otro por el Festival Hey. Y estamos en la 7ª edición de ese premio a la crónica viajera. Todavía está abierta las postulaciones y creo que lo es hasta el 6 o 7 de enero. En todo caso, averíguanse en lo que es el sitio web de la Fundación y piénsenlo bien. Pero antes que remiten sus postulaciones, por favor, vean el trabajo de Jordi. Quisiéramos más de eso y menos de que yo compré un carro y fui con mi novia de Argentina a El Salvador. ¿Ok? Eso, por favor. Mira, aquí pide Rafael González, quiere saber qué libros
recomendamos, tanto tú como yo, parte de nuestros trabajos. Es decir, ¿qué libros, qué filmes o fotografías recomienda John Lee Anderson y Jordi? No entendí bien la pregunta. Están preguntando qué libros y filmes recomendamos. ¿Qué libros podrías recomendar sobre crónicas desde paraísos secretos? Y a mí me está preguntando qué filmes, fotografías que puedes recomendar. Sí, a mí me es más entrecortado el señal ahora, pero te diré que, bueno, autores, hay autores que destacan por sus exploraciones, sus viajes por el mundo, sus viajes de descubrimiento, son muchos. Los que me vienen a la mente, no necesariamente en términos de su popularidad ni de su calidad, pero que quizás sean referentes y que valen la pena el leer. Menciono Paul Theroux. Su apellido se deletrea Theroux, que es un norteamericano de origen francés que tiene una obra tanto de ficción como de no ficción y mucha crónica viajera desde los años 60. Es un hombre ya entrado en edad, pero que es un gran interlocutor con el mundo. Yo miraría específicamente, o sea, especialmente a su obra temprana, escrito en los años 70, uno sobre un viaje de tren que hizo por las Américas y otro que hizo a través de Asia en particular. Bruce Chatwin es famoso. Ahí entramos en un terreno de autores, tanto Bruce Chatwin como quizás Ryszard Kapuscinski, que son exploradores del mundo a través de una literatura que les es propio. Algunos lo llamarían faction, porque no sabemos bien definir si es ficción o no ficción, pero de todas maneras sus percepciones del mundo son muy interesantes y agudas, muchas veces certeras, y su prosa es muy lograda, ¿no? Entonces tienen una prosa exquisita en muchos casos. V.S. Naipaul, el fallecido autor trinidadiano inglés que ganó el Nobel por su obra antes que murió hace un par de años. Era muy buen escritor, muy mala persona, pero tenía su obra de ficción es increíble, y sus trabajos en no ficción, que se podría incluir en Crónica Viajera también, como el de Theroux, son notables. Yo señalaría India, A Wounded Civilization, que escribió en el año 64, una civilización herida de la India, que era su madre patria, como una gran obra. En fin, hay muchos, se podría hablar 20 minutos más sobre diferentes autores, y hay, por supuesto, autores más jóvenes, pero estos son referentes míos de las primeras décadas de lectura, quizás. Me imagino que Jordi tienes montones. Bueno, y paso. Sí. Bueno, John, tú has dicho muchos de los que has dicho. En cuanto a Naipaul, tuvo una discusión, bueno, acabó para siempre con Paul Theroux, ¿no? Tuvieron un enfrentamiento muy fuerte, ¿verdad? Y Naipaul, yo lo he leído, me gusta mucho, no estoy muy de acuerdo con su libro sobre la India, porque encuentro muchas cosas que dice, también la jornada a través del Islam, A Journey Through Islam y tal. Él tiene muchos prejuicios, anti-indios también, según cómo es como un indio o un judío vergonzante, ¿no? O sea, a veces tiene esta cosa y hay que... y a veces es un poco difícil, porque esto puede esconder al gran escritor que es, ¿no? A mí me interesa mucho, bueno, Norman Lewis, creo que es un gran escritor, Tiesiger, por supuesto, Jan Morris, que cambió de sexo, ¿no? Y luego ya también algunos franceses, bueno, suizo, en este caso Nicolas Bouvier, que hizo ese viaje
a principios de los años 60, finales de los 50, con un coche que se iba hacia la India y se detuvo mucho ya en Moldavia y empezó a contar todo un texto maravilloso. Y luego también, aunque tiene Michel Leiris con su África fantasma, ese viaje que hicieron buscando artefactos para el Museo del Hombre de París, a veces depredando África, porque robaban los fetiches a los brujos, a los supuestos, etcétera. Pero es un viaje muy interesante, ¿no? Y a mí me preguntaban por documentales o películas. Yo, en todo caso, voy a decir en qué me he inspirado. Entonces, a mí me gusta mucho Flaherty. Es un documentalista clásico, antiguo, es el de Nanook, el esquimal y los hombres de Arán, pero me gusta mucho estos ambientes que consigue y en muchos casos ya son falsos. O ya no existen, porque Nanook el esquimal, que es la historia de este esquimal, que como en los dibujos, o en Tintín, en Tintín, ¿no? Cierran el hielo para cazar las focas. Eso ya cuando él filmó, eso ya no se utiliza, ya no se hacía así. O en Los hombres de Arán, que es una familia que lucha contra los elementos de una tierra tan ingrata, pues no era una familia. Él hizo un casting y escogió una mujer, un hombre que le gustaron y un chico joven. Entonces les hizo interpretar una familia. Pero a pesar de no ser reales, yo creo que son mucho más reales que cualquier documental que vayan ahí y que se fijen en la primera persona que encuentren. Porque ya había un trabajo previo que había hecho él de investigación. Entonces todas sus ideas y lo que él había, las notas que había tomado de la gente y así, pues las pudo llevar para ahí. Y luego, para mí, una influencia que es muy fuerte es, a pesar de que es un cineasta que no es ficción, que es Satyajit Ray, el indio, ¿no? El bengalí. Para mí es estéticamente y lo que transmite también, en la parte poética que transmite, a veces habla más que un discurso más elaborado, ¿no? Y estos dos para mí son la influencia, lo máximo, ¿no? En mi caso, a pesar de que son lenguajes quizás ya un poco antiguos, pero es así, sí. Sugirió un comentario que muy cierto lo que decías de Naipaul y su visión hasta colonialista, ¿no? Aunque él era súbdito, tenía problemas de identidad de Naipaul, pero por eso mismo, o sea, es interesante y creo que podríamos hacer todo un conversatorio sobre eso, pues el ojo auténtico, el ojo externo, o sea, se me ha ocurrido mucho en los últimos años cuando he buscado historia sobre todo de diversos países africanos. Cuando he viajado, digamos, a un país por primera vez, Somalia y Sudán me vienen a la mente, Zimbabue también. Y yo siempre busco literatura, sea ficción o libros de historia. Y el lío con África que he encontrado es casi todos los autores reconocidos son de la era colonialista o blanco, ¿me entiendes? Sí. Y eso es algo que hay que tener en cuenta y intentar sobreponer. En los últimos 20 años, y por supuesto hay anteriores, Chinua Achebe, hay otros, Wole Soyinka, hay autores africanos que han sido publicados y que los conocemos desde hace 50 años o más. Pero Senghor de Senegal, bueno, se me vienen a la mente varios, pero en los últimos 20 años ha habido una especie de boom de autoría africana ya y empiezan a ser conocidos en el mundo exterior a través de premios como el Booker o el Orange Prize y otros. Entonces, tanto de ficción como no ficción, finalmente tenemos un mundo en que se recibe y se acepta la voz africana que faltó antes. Yo, sobre todo en una experiencia hace como 8 o 10 años en Sudán, me quedé muy perplejo y hasta irritado por el hecho de que no había prácticamente una voz sudanesa que yo podría citar o conocer. De hecho, Thesiger fue prácticamente el único autor publicado de una zona donde yo
logré ir, y era muy la voz de alguien que había matado leones ahí hace 50, 60 años, ¿no? Sí. Con su propia forma de objetivizar un poco, aunque a través de un amor quizás a la gente nativa de la zona. En fin, vamos en vías de evolución Sí. en nuestra relación con el mundo, no nuestro, ¿no? Y hemos transitado en nuestras mismas vidas, Jordi, quizás nos nacemos en el final de la era colonial, y el mundo que hemos visto, por un lado, ha cambiado, se ha vuelto más moderno, más occidentalizado, pero también ha sido un mundo en vías de independencia y búsqueda de identidad propia. Sí. Y a tropezones, los escritores los vamos intentando percibir y reflejar de la forma más sincera posible. Pero en cuanto a la literatura y la crónica viajera, hay de todo en este mundo. Y es un mundo muy imperfecto, diría yo, que todavía tiene mucho que resolver en cuanto al ojo, ¿no? Al ojo que pone sobre los lugares. Yo no soy, para rematar, yo diría que no soy de los que, o sea, yo no pido disculpas por ser un hombre blanco que escribe en África. O sea, yo creo que tengo tanto derecho de escribir de otra cultura como cualquiera, pero reconozco que tiene un historial problemático, y estoy más consciente de eso que lo fui quizás en mi juventud, ¿no? En fin, no sé qué piensas al respecto, y yo creo que a partir de tu comentario tenemos que rematar y concluir, Jordi, por el factor tiempo. Sí, bueno, yo estoy pensando, tengo un problema con los hombres que se me escapan, me van de la cabeza, ¿no? Estaba pensando, cuando has hablado del Sudán, que es un país que yo adoro, que ahí aprendí muchísimas cosas, hay este escritor que ahora no recuerdo el nombre y tendría que hacerlo, porque yo hice usaron una de mis fotos para la cubierta del libro, que es el de Estación de la Migración al Norte, Season of the Migration to the North, que es un intelectual sudanés. Es una obra de ficción, pero habla muy bien. Es un intelectual sudanés del norte que va a Londres. Entonces ahí se casa con una inglesa, entonces hay todos los problemas culturales, el shock cultural, etcétera. Y a través de este libro es muy bonito y habla de todo esto, ¿no? Y después yo, por ejemplo, en Egipto sí que pude leer toda esa gran literatura egipcia, que hasta que no le entregaron el premio Nobel a Naguib Mahfouz, la gente se preguntaba, nadie sabía nada que existiera una literatura egipcia tan buena contemporánea, ¿no? Yusuf Idris, Onara Ibrahim, Mahfouz, Taha Hussein. Y entonces yo recuerdo en un periódico, en La Vanguardia, un periódico muy conocido en Barcelona y en España, que cuando dieron el premio a Naguib Mahfouz, se preguntaban con un descaro y una mala educación, decían, ahora nos van a explicar que en el mundo árabe hay una literatura contemporánea interesante. O sea, como con esta superioridad, ¿no? Y al día siguiente tuvieron que parar y hacer unas elegías fortísimas a Naguib Mahfouz, porque los franceses, que tienen más los tentáculos más largos, ya en Le Monde ya salieron 2 o 3 páginas sobre la grandeza de Naguib Mahfouz, que sí que es un escritor grande, y entonces tuvieron que comerse sus propias palabras, ¿no? Y luego también está otra vez el problema de la cabeza. Esta escritora nigeriana tan interesante, Chimamanda, no recuerdo el apellido, perdonen. Súper difícil de pronunciar. Sí, muy difícil de pronunciar. Sí. Que tiene sobre todo, me interesa mucho la novela que tiene sobre la del sol, ¿no? No recuerdo, no sé qué, de un sol, que describe el drama de Nigeria contra Biafra, el drama, la guerra civil esta tan horrorosa que hubo. Y yo, gracias a esta novela, como suele ocurrir, comprendí el problema de Biafra, que hasta entonces no lo había entendido, ¿no? Y creo que empieza a haber gente muy interesante, poco a poco, ¿no? Así es, claro.
Jordi, bueno, mira, y a la audiencia, espero que esta vez logramos algo que, bueno, quizás cortando y pegando el de hoy con el anterior, hemos hecho una cosa entera, ¿no? Una naranja entera en lugar de una media naranja. En todo caso, mira, a mí fue un gran gusto verte y hablarte, Jordi. Espero que los que nos han acompañado también, espero que lo podamos volver a hacer y extendernos en un futuro próximo. Mira, pero aquí hay Marcela me pone el nombre completo de Amanda Ngozi Adichie, el nombre completo de la gran escritora. Supuesto, claro, sí. Gracias, Marcela. Bueno, gracias a todos, gracias Jordi. Gracias a ti. De Janeiro. Okay. Chao. Muy pronto.